la clase? Ya. Les aviso además que por alguna razón el Teams me seleccionó para hacer como transcripción de las clases, pero las hace en inglés para que no se vayan a confundir, porque al lado aparecen a veces como como un chat que está tratando de traducir lo que nosotros estamos hablando al inglés, entonces para que no se confundan un poquito. ¿Cómo estuvo el receso? ¿Pudieron descansar algo? Sí, profe, bastante. De hecho. Qué bueno. Ya. Entonces, bueno, he recibido algunos trabajos. Hoy día en la mañana no alcancé a revisar si es que me han enviado más trabajos. Tienen plazos hoy día en la noche. Importante sí que sepan que es hasta las 23:55, porque el sistema me permite solamente poner hasta las 23:55. Entonces, para que no se les vaya a pasar el horario, porque recuerden que hay como una sanción por la entrega tardía del trabajo. Así que hoy día vamos a estudiar o vamos a continuar estudiando, porque no sé si recordarán en lo que íbamos, pero ahora vamos a empezar a estudiar lo que son las sociedades de capitales. Nosotros ya en forma general revisamos lo que eran las sociedades de personas, vimos también la parte introductoria de sociedades, revisamos los componentes que nosotros consideramos como esenciales de toda sociedad, y hoy día vamos a trabajar sobre lo que son las sociedades de capitales, específicamente la sociedad anónima. Yo les subí a la plataforma unos apuntes. Hoy día no vamos a alcanzar a revisar todavía esa parte, sino que vamos a estar viendo la parte introductoria de esta materia, y estoy ocupando al autor el libro de Sociedades Anónimas de Thomson Reuters, Derecho de Sociedades, séptima edición revisada y actualizada de Óscar Torres Zagal, para que lo puedan revisar en su momento cuando quieran revisar lo que estamos viendo ahora en clase. Lo primero que vamos a conversar es sobre el origen histórico de dónde vienen estas sociedades anónimas. Hasta ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos de sociedades anónimas? ¿Qué es lo que nosotros hemos conversado del término sociedad anónima, o qué han escuchado ustedes de otros lados de lo que son las sociedades anónimas? ¿Profe? Dígame. Por lo que tengo entendido, como usted también mencionaba, este tipo de sociedades anónimas tienen una característica que son sociedades por acciones, es decir, los dueños eh, tienen cierto porcentaje dependiendo su aporte en la empresa, y por lo general, al haber tanta cantidad de dueños, por ejemplo, en empresas grandes, ellos lo que hacen es contratan a un administrador o a un empresario quien se encarga de administrar y dirigir la empresa. Conjunto al directorio, ¿verdad? Sí, profe. Que también lo hemos mencionado en clase alguna vez, que también es con un directorio que es esencialmente removible, que son los que participan y son socios también que participan en esta sociedad. Esto de forma general. La primera cosa que nosotros podemos decir, como bien dice el compañero, aparte, es decir que es una sociedad de aquellas que nosotros denominamos de capitales, es decir, donde el componente esencial de la sociedad anónima, como así también por la sociedad por acciones, son el aporte que cada uno de los socios hace a la sociedad, y a diferencia de las sociedades de personas, el componente entonces relevante o esencial es precisamente el capital y no las personas, como las sociedades de personas que nosotros ya revisamos, la sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, lo que veíamos, ¿no? El origen histórico de esta, porque la idea, lo principal cuando nosotros podemos identificar como una idea principal para identificar la creación de las sociedades anónimas, tiene que ver con la configuración de los imperios económicos y la configuración de la colonización de determinados territorios que finalmente requerían alguna conformación social o societaria que traspasara el interés de los miembros que componían esta sociedad, y en realidad lo que importara fuera el capital. Es por eso que en general la doctrina mercantil llega al acuerdo de que nosotros podemos como pensar que la sociedad anónima como concepto que nosotros acuñamos al día de hoy se fue configurando más o menos a finales del siglo XVII en Europa, y que coincide con estos procesos de colonización de las Indias orientales y occidentales, y que coincide también con la creación de las grandes compañías, que eran estas compañías que finalmente hacían estas expediciones, ¿no? Y buscaban, y después buscaban vender estos bienes de forma todavía como
inicial, no en la magnitud que tenemos hoy en día, pero sí de venta internacional de mercaderías que finalmente traspasaba fronteras y por lo tanto traspasaba el mero interés de un Estado en particular. Entonces, de ahí nosotros empezamos a ver cómo se crea esta forma o se busca la configuración de sociedades donde lo que a nosotros nos interese más que la persona es el capital dividido en estas pequeñas partes, bueno, en el texto en particular me dice pequeñas partes alícuotas, pequeñas cuotas denominadas acciones. Nosotros también conversábamos dentro de clases anteriores de qué eran o nosotros qué entendíamos cuando hablábamos de acciones. De esta manera era la forma en que se facilitaba entonces el traspaso de fuertes capitales. Esto también tiene que ver, porque en un principio, bueno, nosotros ya sabemos hoy en día cuando hablamos de sociedad anónima, nosotros hablamos de sociedades que, bueno, obedeciendo un modelo liberal económico y un modelo liberal político también, en su configuración no requieren más allá de la configuración de la Constitución para la generación de la sociedad anónima, es decir, no requieren un permiso de una autoridad superior. Cuando nosotros hablábamos de las sociedades en este tiempo, es decir, cuando nosotros estábamos recién configurando o acuñando el concepto de la sociedad anónima, se requería la autorización del monarca, del rey o de la reina. Entonces, en particular, no eran instituciones absolutamente privadas, sino que eran instituciones privadas con absoluta dependencia del monarca, quien concedía las licencias para que las personas que querían iniciar este tipo de aventuras económicas pudieran hacerlo, pero pagando un tributo importante de lo que obtenían a el monarca, bueno, y después nosotros identificamos la idea del monarca con el Estado, ¿no? Así se fueron configurando las sociedades anónimas. Mediante nosotros fuimos avanzando en el tiempo, esta dependencia o esta necesidad de autorización de un monarca, después de la Revolución Francesa, que fue una revolución, como bien ustedes probablemente saben, netamente de burgueses y una revolución liberal, por lo menos en su primer concepto, en cuanto a liberarse de la monarquía, acabó entonces con esta necesidad de que la sociedad anónima contara con este permiso del monarca o de la monarca. Y es allí donde, entonces, cambiando la forma de gobierno, cuando nosotros pasamos de tener reyes, nosotros no en particular porque nosotros estábamos en Latinoamérica, pero los antecedentes históricos, entonces nosotros finalmente, esto se traspasa a un permiso del presidente o de la máxima autoridad pública del Estado, cosa que en nuestra legislación nacional, en una primera legislación que regulaba la sociedad anónima, requería para que ésta pudiera operar, incluso para poder modificar su configuración, su constitución y sus estatutos, requería la autorización del presidente de la República. Entonces ahí uno va viendo cómo va cambiando, mutando este concepto de la sociedad anónima y también vamos viendo que al igual que todas las instituciones que ustedes han estudiado hasta ahora en derecho comercial, se genera primero por la necesidad de los comerciantes, se genera por la costumbre, como lo que se fue necesitando para poder ir avanzando en este concepto del derecho comercial, del comercio y el comercio internacional, que va avanzando rápidamente, incluso más rápido de lo que las legislaciones pueden llegar a contemplar. Entonces vamos viendo desde cuándo estamos hablando que existe este concepto de la sociedad anónima y vamos viendo cómo la sociedad anónima se va, o el concepto de sociedad anónima se va identificando con el concepto de capitalismo y se va identificando con el concepto de transnacionales y se va identificando con el concepto de un modelo liberal. Es decir, donde nosotros cada vez, de hecho, ya les mencionaba, pero se los vuelvo a reiterar, hoy en día nosotros para formar una sociedad anónima de las distintas clasificaciones que nosotros podemos formar en Chile, no requerimos contar con esta autorización del presidente de la República como antes sí lo requería. Cuando nosotros fuimos avanzando en este modelo de la sociedad anónima y cómo esta se fue regulando, fue avanzando bastante, y de hecho es un modelo que nosotros en parte copiamos también eventualmente en algún grado, es el modelo británico del Reino Unido, o el derecho jurídico anglosajón, que después nosotros vemos que se traspasa a todos los territorios colonizados por el imperio anglosajón, incluyendo Estados Unidos, que después, bueno, se dividen, ¿no? Igual que nosotros de España, pero donde nosotros obtenemos y vamos copiando algunas de las configuraciones o regulaciones que ellos hicieron antes de las sociedades anónimas, pues nosotros, para variar, nosotros estamos un poquito más atrasados de lo que avanzaban los otros estados. Dentro de lo que es el sistema jurídico anglosajón, que probablemente ustedes saben que es muy distinto la forma de operar del sistema jurídico anglosajón del sistema jurídico latino, que es el que nosotros ocupamos, ¿no? El que nosotros seguimos, para ellos, para hablar de sociedad anónima, se le asigna como Limited Liability Company Corporation o Limited Incorporated.
Si ustedes escuchan ese tipo de frases, estamos hablando de la regulación o de ese tipo de sociedades en el derecho anglosajón, y eso nosotros también lo podemos encontrar en el derecho norteamericano. De hecho, si ustedes, no sé si sé que alguno lo ha visto y pues si lo ha escuchado alguna vez, si ustedes vieron la serie Peaky Blinders, porque también tiene que ver con la configuración de los capitales que nosotros tenemos hoy en día, bueno, ellos son unos delincuentes, pero ellos generan o tratan de validar sus negocios a través de una sociedad anónima, y precisamente tiene la sigla Limited, y eso me da la idea de que ellos ya se estaban configurando como una sociedad anónima, y le estoy hablando ya hace bastante tiempo. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Yo no, profe. Ya, yo creo que en general no, ¿verdad? Porque estamos viendo como antecedentes históricos, no es tan complejo de entender. Gracias, Dan. Ya. Y les mencionaba, bueno, hace un rato ya se los mencionaba, esto también lo dice el profesor Ricardo Sandoval López, que es lo que les mencionaba del carácter distinto que tenían las sociedades anónimas en un principio, con lo que nosotros conocemos hoy en día, porque dice, estas compañías tenían un carácter muy diverso a las sociedades anónimas actuales. En efecto, ellas eran creadas por un decreto real, que era una charte royal, y eran instituciones de derecho público, diferencia de lo que son hoy día, que son esencialmente de derecho privado. Y bueno, y en el caso de nuestra legislación y de otras legislaciones también, cuando hablamos de sociedades anónimas, independiente de cuál sea la finalidad para la cual se configura esa sociedad anónima en particular, siempre se entiende que tiene fines mercantiles. ¿Esto por qué? En el caso de nuestra legislación, porque se considera que por la misma naturaleza de la sociedad anónima, por los mismos orígenes de la sociedad anónima, sus fines son de carácter mercantil, es decir, son carácter que traspasan fronteras, que donde lo esencial es el capital más que la persona. Y es así como estas instituciones de derecho público, es decir, en el pasado, su personalidad jurídica se obtenía precisamente por esta autorización gubernamental que le concedía, y esto también es otra diferencia con lo que nosotros tenemos hoy en día en las sociedades anónimas, derechos monopólicos para determinadas explotaciones comerciales. Es decir, cuando el monarca o eventualmente el presidente, no, ahora que cambiamos de sistema, otorgaba esta autorización gubernamental a un determinado privado que quería, o un grupo de privados que quería generar una expedición o ir a generar negocios con Asia, etcétera, con todos los territorios que ellos trataron de colonizar. Aparte, no solamente concedía este permiso para poder hacer estos negocios, sino que también lo hacía de una forma restringida, es decir, le daba el poder monopólico a este grupo económico, a este grupo de personas, a este grupo de capitales para generar estos negocios. Por lo mismo, y debido a esta especial concesión, esta graciosa concesión que se hacía, además tenía que pagarse derechos a la corona. Y estos derechos se justificaban porque, si bien era una empresa de carácter privado, debido a esta autorización y debido a que era el rey el que entendía esta posibilidad de poder acudir a estos territorios, se le entregaba de forma monopólica. Y por eso se pagaban fuertes impuestos por ello. Más que un impuesto, un fuerte tributo. Y ahí ustedes entonces van viendo como distintos periodos históricos cuando nosotros hablamos de sociedades anónimas. El primer periodo histórico, entonces, en la configuración de la sociedad anónima, nosotros podríamos decir el sistema regalista, donde entonces se reservaba una parte de las utilidades, una parte importante de las utilidades de estas expediciones para el Estado, y que se concedía este monopolio para este giro de negocios a la sociedad anónima titular. Nuevamente, estas sociedades anónimas eran sociedades de derecho público. Esto es una primera etapa. A partir de lo que fue la Revolución Francesa, que yo les mencionaba hace un rato, y derivado también de esta idea del liberalismo, el Código de Comercio francés, y recuerden que nuestra legislación, en cuanto a legislación latina, en general en derecho privado, sigue mucho al derecho francés, ¿no? Por no decir que finalmente el caso del Código Civil francamente lo copia, ¿no? Y reconoce el poder a la voluntad libre de los constituyentes para formar sociedades anónimas. Es decir, cuando se produce esta Revolución Francesa, cuando nosotros empezamos este proceso, este periodo del liberalismo, lo que buscan entonces los capitales es liberarse de estas autorizaciones por parte del monarca, liberarse de estas limitaciones en cuanto a solo poder
perseguir aquellos territorios o poder iniciar negocios en aquellos territorios autorizados por un monarca, y lo que se busca es tratar de generar negocios de la forma más libre posible, separando entonces la generación de las sociedades anónimas de lo que se denomina la voluntad del Estado. La voluntad del Estado, que antes era identificado Estado, rey, monarca, ¿no? Según lo que finalmente, pero no significa esta idea, a pesar de que es netamente liberal, que las sociedades anónimas no tuvieran ningún tipo de control, a pesar de que igual se discute si lo tienen verdaderamente, y que tiene que ver también con la crisis del liberalismo. Sí tienen un marco regulatorio, es decir, sí tienen una obediencia y un imperio de la ley de los determinados estados en los cuales operan, o de los estados de los cuales se derivan o se configuró esta sociedad anónima. Entonces ahí ustedes sí ven que hay una soberanía de la ley en esta materia que nosotros estamos estudiando, y que también ocurre en lo que es nuestra legislación mercantil nacional, y que también lo vemos reflejado, y esta crisis que yo les menciono con respecto al liberalismo y a lo que se ha dicho la moralidad, porque recuerden, cuando nosotros hablamos del liberalismo también se habla de lo que es la mano invisible, es decir, que nosotros nos autorregulamos, los privados, por nuestros propios intereses egoístas, etcétera. Probablemente ustedes quizás lo estudiaron o lo conversaron en Introducción al Derecho, como avanzando el tiempo se ha dado cuenta que esta mano invisible que supuestamente regula nuestra conducta buscando eventualmente un bien no esperado, que es el bienestar social, no ha funcionado tanto como se planteaba por el modelo económico, y por tanto nosotros, en nuestro particular en 1981, cuando se regula una nueva ley que regula las sociedades anónimas, se reguló con bastante amplitud y bastante libertad, obedeciendo a este modelo. Desde el año 2000-2009 hemos tenido varias modificaciones a los estatutos que regulan la ley de sociedades anónimas, particularmente en materias de gobierno corporativo y protección de socios minoritarios en sociedades anónimas, precisamente debido a que existían muchos abusos de esta libertad que podían tener los accionistas, sobre todo los accionistas mayoritarios en las sociedades anónimas. Entonces, por eso vemos cada vez más, no solamente en derecho comercial, la necesidad de dar alguna mayor fortaleza al Estado, o alguna mayor fortaleza en cuanto al poder regulatorio de lo que pueden hacer los privados, debido a que el modelo hasta este punto ha comprobado que la moralidad, porque se habla de moralidad en términos de ética, de filosofía, la moralidad de quienes están a cargo del capital adolece a veces de control, requiere un control, alguna participación y gobierno o fiscalización por parte del Estado. Entonces, en general, en esto coinciden todos los autores. Entonces ahí uno va viendo cómo primero nos encontramos ante las sociedades anónimas de derecho público en los tiempos de los monarcas, ¿no? Y después nos encontramos avanzando en el liberalismo, sociedades anónimas, privadas, fundamentalmente libres en cuanto a su configuración y constitución, y que avanzando ahora en una tercera etapa que el libro no menciona, pero que sí es un hecho, donde los estados están empezando a generar una nueva regulación o un nuevo control y entregando nuevas herramientas de fiscalización a los estados debido a los abusos de las sociedades anónimas en general, no digo todas, pero por lo menos en cuanto a general en lo que es los beneficios para el Estado de la explotación que pueden hacer estos privados. Porque recuerden que su configuración primaria, ellos debían, los privados, los que generaban la sociedad anónima, debían tener el permiso del rey en particular y después tenían que pagar un tributo por ello. Y es así como nuestro Código de Comercio, ya en el año 1865, para que vean desde cuándo estamos hablando de sociedades anónimas, reconoció a la sociedad anónima bajo la premisa de formación por la voluntad de los constituyentes, mediante escritura pública, sujeta a eso sí, es decir, si bien era esta nueva configuración de la sociedad anónima, es decir, una sociedad anónima privada, generada por la voluntad de sus socios o constituyentes mediante la escritura pública, pero lo sujeta a la autorización de existencia a cargo del presidente de la República en virtud de un decreto. Y además, en el año 1931 se modifica y por acto administrativo a cargo de lo que es la superintendencia de compañías de seguros, sociedades anónimas y bolsas de comercio del decreto con fuerza de ley 251 de 1931. Todas estas son leyes, por supuesto, yo les estoy hablando de antecedentes históricos de la ley de sociedad anónima, porque este último decreto fue derogado en materia de sociedades anónimas por la ley de 18.046 de 1981,
1981, recuerden también el momento histórico que nosotros estábamos viviendo en 1981, una crisis económica muy importante, particularmente en nuestro estado en Chile, una de las peores crisis económicas que hemos tenido, y donde también nos encontramos ante un momento histórico donde lo que se estaba buscando era liberalizar nuestro sistema económico, sistema político y nuestra configuración del Estado, etcétera. Fue más o menos al mismo tiempo que se configuró la Constitución, más o menos donde se crea lo que es la regulación de la libre competencia en Chile. O sea, se genera toda una regulación que busca incorporar más bien principios y valores de carácter liberales en nuestra legislación o nuestra regulación normativa. Es en este momento también cuando nosotros encontramos la modificación más importante a lo que es la ley de sociedad anónima o la generación de una nueva ley, que es la ley 18.046 de 1981. El antiguo artículo 427 del Código de Comercio de 1865, hoy derogado, disponía: las sociedades anónimas existen en virtud de un decreto del presidente de la República que las autorice, y esta autorización es igualmente necesaria para modificar sus estatutos, para prorrogar las sociedades que se constituyen por un tiempo determinado y para disolverlas antes del tiempo estipulado o fuera de los casos previstos por la ley. Es decir, esta regulación que tenía el código inicial, esta regulación que teníamos de la sociedad anónima, era sin lugar a dudas una legislación demasiado restrictiva en lo que era la configuración de las sociedades de capitales y de las sociedades anónimas, y en cuanto requería para su generación, para su modificación, para su prórroga y para su término anticipado, la autorización o la generación de un nuevo decreto, lo que también genera toda una demora en este tipo de generación de sociedades anónimas con lo necesarias que ellas son. Entonces, por lo mismo, se entiende que se vaya generando y entendiendo también nuevamente el momento histórico en el que se configura la nueva ley de sociedades anónimas, la nueva ley para ese momento de sociedades anónimas. Era necesario para nosotros, en medio de una crisis, generar la apertura del Estado de Chile a negocios internacionales, y bueno, y también es muy conocido que una de las propuestas o de lo que se buscaba generar de Chile en 1981 en adelante, lo que se esperaba era generar una especie de plataforma de negocios para otros capitales extranjeros y que a la vez pudiera servir como para poder llegar a otros estados latinoamericanos. Y por lo mismo, una de las cosas que nosotros vendemos hasta el día de hoy, en algún grado, es la seguridad estatal que nosotros tenemos y también como una especie de paz que nosotros tenemos en nuestro Estado. Y eso también se los digo y se los menciono porque si bien el presidente Piñera en algún momento dijo que nosotros éramos un oasis antes del estallido social, eso no es solo una idea que sea sostenida por este gobierno, en general ha sido sostenida por todos los gobiernos, tratando de generar una especie de seguridad en nuestra configuración como Estado nacional y como plataforma de negocios para terceros. Eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de llamar capitales extranjeros. Y sobre todo en los años 80, sobre todo en los años 70, de hecho el mismo decreto ley que regula la libre competencia en Chile, dice expresamente dentro de lo que era el inicio de la regulación, que lo que buscaba era incorporar estos capitales extranjeros, llamar capitales extranjeros a Chile para generar nuevos negocios. Esa era la idea fundamental de todo este cambio que nosotros nos encontrábamos en ese momento, ¿no? Cambio, por supuesto, dictatorial, todo lo que nosotros sabemos, pero esa fue la orientación en un principio, y después, cuando llegamos a los gobiernos de la concertación, este modelo se mantuvo, y se mantuvo fundamentalmente tratando de llamar capitales extranjeros. Y ahí se entiende esta generación de la sociedad anónima de la forma en que nosotros lo entendemos. Entonces, si nosotros hablamos de etapas de configuración de lo que son las sociedades anónimas, hablamos de la etapa que contenían, eran instituciones de carácter público que contaban o debían contar con la autorización de la autoridad máxima, que era el rey. Luego, ya avanzando hacia el modelo liberal, encontramos las sociedades anónimas, donde eran instituciones de derecho privado que se configuraban por la voluntad de los socios, representada a través de la configuración, a través de una constitución inicial, de escritura pública. Y luego nos encontramos ante otra etapa donde se requería, y en este caso de la segunda etapa, que se requería de la autorización del presidente de la República, en el caso de Chile, además de un decreto exento que autorizara la operación. Después nos encontramos ante el traspaso de esta autoridad que tenía el presidente ante la superintendencia, y actualmente donde no se requiere contar y son esencialmente sociedades de carácter
privado y sociedades que no requieren contar con una autorización, sino más bien iniciarse de acuerdo a los requisitos que establece la ley en este marco regulatorio que nosotros tenemos actualmente. Paralelamente, y esto también tiene que ver con la diferencia que tiene la sociedad anónima con otro tipo de sociedades que nosotros hayamos estudiado hasta este punto, es que la regulación que hace el Estado de Chile y todos los estados en general de las sociedades anónimas, de estas instituciones privadas que nosotros estábamos conversando hace un rato, además, como nosotros hablamos de este capital especial que tienen las sociedades, que son las acciones, es que nosotros además debemos preocuparnos de lo que son los títulos valores que ofrece esta sociedad anónima, y esto genera toda una nueva ley, que también se dicta en 1981, que es la Ley de Mercados de Valores, donde nosotros encontramos un control y fiscalización potente, porque no es potente en realidad, pero digamos potente, a cargo de la autoridad pública de estas transacciones bursátiles que se hacen de las acciones. Y la autoridad pública en particular es la Superintendencia de Valores y Seguros, regulada por el Decreto Ley 3538 de 1980, vaya viendo los años, 1980, 1981, como una institución autónoma con personalidad jurídica propia. Es decir, además de yo ocuparme de la regulación de las sociedades anónimas, me ocupo también de, en algún grado, la regulación y fiscalización de cómo estas sociedades anónimas transan bursátilmente sus acciones. Recuerden que las acciones son lo que nosotros entendíamos en las sociedades de personas como el aporte que hacían las y los socios a la sociedad, pero en este caso vemos que este aporte ya no se ve identificado por la persona del socio o la socia, sino que lo que importa es el capital que representa esta determinada acción. La sociedad anónima actualmente en nuestro derecho, es decir, el derecho nacional chileno, se encuentra regulada por la ley 18.046 de esta ley de 22 de octubre de 1981 y por el reglamento de las sociedades anónimas contenidas en un decreto supremo de Hacienda 702 que fue publicado el 6 de julio del 2012, que establece un nuevo reglamento de sociedades anónimas, que derogó el que existía antes, que era el Decreto Supremo número 587 del 13 de noviembre de 1982 del Ministerio de Hacienda. La reforma más importante que ha experimentado esta ley de sociedades anónimas, y yo se lo mencionaba al principio de la clase, ocurrió con la ley 19.705 del año 2000, que incorporó con mayor claridad esta noción de gobierno corporativo, y esto es lo que yo les mencionaba con respecto a la crisis del modelo, y con más fuerza mediante lo que el llamado comité de auditoría, y con normas cuya finalidad ha sido proteger a los accionistas minoritarios de las acciones. Asimismo, esta ley 19.705 del año 2000 incorporó el sistema de oferta pública de adquisición de acciones, que en general se le llama OPA, y que creo que en clases anteriores, creo que alguien lo había preguntado, lo conversamos o lo mencionamos. Pero fíjense cómo desde el año 2000 nos encontramos ante esta regulación bastante más estricta, podríamos decirlo, de cómo se produce la venta de acciones en las sociedades anónimas, teniendo presente más que un interés público, lo que se está tratando de cautelar en cuanto a la configuración del Estado es la protección de los socios minoritarios, que si nosotros hablamos de relación jurídica en la sociedad anónima, los socios minoritarios serían aquellos que se encuentran como un débil jurídico ante los socios mayoritarios de una sociedad anónima y finalmente su capital, porque aunque sean socios minoritarios, tienen capital dentro de la determinada sociedad, se podía ver afectado por las decisiones que tomaran, bueno, nuevamente, egoístamente estos socios mayoritarios. Es por eso que se genera toda una modificación en el año 2000, que lo que busca es entregar estas nuevas herramientas de fiscalización y regulación e incorporando esta oferta pública de adquisición de acciones y regulación de esta por parte del Estado y entregando esta oferta pública de adquisición de acciones particularmente a la Ley de Mercado de Valores, es decir, que estas OPA no dependan exclusivamente de la regulación de las sociedades anónimas, sino ya entrando a un tema de interés más público, que es la Ley de Mercado de Valores. Recuerden que cuando nosotros hablamos de mercado de valores, estamos hablando entonces de este cambio, porque estas acciones, otra cosa esencial de estos bienes muebles, que son las acciones, es que pueden ser libremente transadas en los mercados bursátiles. Y el poder transar libremente acciones permite que nosotros, bueno, las acciones, recuerden que es una fracción, primero representativa
del aporte que hace un determinado socio a la sociedad, pero además la acción representa una alícuota del valor que tiene esta determinada sociedad. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque, como ustedes podrán ver, quizás han visto en muchas películas norteamericanas donde se habla de estas ventas de acciones, ustedes pueden ver que el valor de las determinadas acciones va variando según la seguridad que tiene un determinado patrimonio, la importancia que tiene la determinada sociedad anónima de la que estamos hablando, va a dar un valor o quitar un valor a una acción que ustedes compren. Ustedes quizá como socios minoritarios, porque la gran mayoría vamos a ser socios minoritarios de una sociedad anónima, cuando compramos una acción lo hacemos a un determinado valor, pero ese valor puede decrecer o aumentar dependiendo de los juegos que se dan en este mercado bursátil. En estas reglas o en estos juegos que se dan en este mercado bursátil, entonces, ha sido ya desde el año 2000 en Chile y con anterioridad en el modelo norteamericano, que es un modelo absolutamente liberal, copiado por Chile, una mayor regulación de cómo se producen las ventas de acciones o estas OPA y una participación más efectiva o de alguna regulación por parte del Estado de esta venta. ¿Por qué? Porque particularmente en Estados Unidos, también en Chile, existen algunos ejemplos en Chile, pero debido a los abusos de los socios mayoritarios en la venta de acciones para manipular el valor de determinadas acciones o manipular el valor de determinados negocios a fin de aumentar sus propios capitales, muchas veces sacrificaban a los socios minoritarios. Este sacrificio de socios minoritarios, en un principio uno podría pensar que solo tiene una afectación de carácter privado y quizá, si bien es importante proteger a los socios minoritarios, ¿por qué debiera intervenir el Estado en algún grado? Cuando nosotros hablamos de la afectación de muchos socios minoritarios por parte de las decisiones que toman los socios mayoritarios para aumentar sus capitales, afectando a los socios minoritarios, puede llevar a un conjunto, es algo que vamos a estudiar durante el próximo semestre, a un conjunto de insolvencias de aquellos socios minoritarios, y cuando nosotros ya llegamos al proceso de quiebra, insolvencia de una gran cantidad de personas, entonces sí se vuelve un problema del Estado, porque esos socios a la vez puede que tengan otras empresas. Si esas empresas quiebran o caen en insolvencia, vamos a encontrar trabajadores sin trabajo, y toda esta gente finalmente, eventualmente va a tener un problema que va a llegar a un problema central que es el Estado. Por eso es que el Estado debe participar o debe tener algún nivel de control en este tipo de gestión. Y además, yo les mencionaba que se incorpora este sistema de OPA, este mercado de valores, para regular entonces las decisiones que se toman en estas sociedades anónimas, específicamente las sociedades anónimas abiertas, que son las que particularmente son las que generan estos conflictos, porque vamos a estudiarlo de todas maneras, pero se los menciono. En nuestra regulación nosotros encontramos las sociedades anónimas abiertas, las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas especiales. En particular, lo que nosotros estamos conversando ahora de las OPA, nos estamos refiriendo, y de este problema que tienen las sociedades anónimas, nos estamos refiriendo a las sociedades anónimas abiertas, si bien en algunos casos, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, pueden llegar a transarse algunas acciones en la bolsa, en unos casos muy determinados que vamos a revisar más adelante, pero en general no se transan sus acciones de esa forma. Y encontramos entonces esta protección a los socios minoritarios por esta modificación del año 2000, y además encontramos otra modificación en el año 2009 mediante la ley 20.382, que establece normas de gobierno corporativo para empresas según los parámetros, porque recuerden que nuestro Estado, Chile, es parte de la OCDE, de esta Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, que es un panel internacional donde se evalúan, para poder ser parte de la OCDE, uno tiene que cumplir con una serie de parámetros, ¿no? Específicamente en materia económica y en materia comercial, para nosotros poder ser parte de esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y Chile, que no cabe duda, ¿no?, fueron una de las últimas incorporaciones, y nos encontrábamos muy livianos en cuanto a la regulación que teníamos de las normas de gobierno corporativo. ¿Por qué? Por toda esta incorporación en nuestra legislación de un modelo más bien liberal, muy liberal, con respecto a la generación de sociedades anónimas. Entonces fue una recomendación para nosotros poder ser parte de la OCDE, que nosotros mejoráramos nuestra regulación del gobierno corporativo. Entonces, nuevamente, esta nueva regulación del gobierno corporativo, esta mayor participación del Estado o preocupación del Estado en la venta de acciones mediante esta oferta pública de acciones, y esta mayor protección del Estado de los socios minoritarios,
es algo o una sugerencia que nos hace la OCDE y que además es algo observado no solamente en nuestra legislación, sino en los mercados en general, de los estados internacionales. Entonces, vamos viendo cómo se produce esta necesidad de tener algún tipo de regulación de los gobiernos corporativos. Es decir, no absoluta liberalidad o no absoluta libertad, sino que nuevamente algún nivel de fiscalización y control por parte de los estados. ¿Por qué? Por las consecuencias nocivas que pueden tener estas decisiones de carácter privado que puedan tomar las sociedades. Es así entonces como nosotros encontramos con los cuerpos normativos que regulan la ley de sociedades anónimas, la ley 18.046 de 1981, fuertemente modificada en el año 2000, en el año 2009, y el decreto supremo 702 del 2012, donde se encuentra la regulación de la sociedad anónima en nuestro derecho positivo. Se trata de una regulación bastante extensa en cuanto al número del articulado y en efecto contiene 149 artículos permanentes y el reglamento consta de 172 artículos permanentes. Nuevamente, esta regulación de la ley de sociedades anónimas entonces obedece a una concepción de carácter unitaria y uniforme, en el sentido de estar ubicados ciertos principios generales de las sociedades anónimas, a diferencia de la regulación que nosotros conocíamos con anterioridad a esta modificación de la ley. Y también objeto de la modificación del año 1981-1982, que modifica la ley de sociedades anónimas y, bueno, crea una nueva ley de sociedades anónimas y genera una modificación de la ley de mercado de valores, es que nos encontramos ante una unificación de principios en esta nueva normativa que nosotros tenemos en el día de hoy y que, además, por eso encontramos que tiene tantos artículos. Nosotros ya hemos conversado desde el principio de la clase que todas estas modificaciones, pero tiene que ver también con el carácter histórico de nuestra propia regulación de las sociedades anónimas, obedecen a un carácter liberal de los principios de regulación, pero nuevamente una creciente tendencia a la regulación y esa tendencia a la regulación internacional del concepto de gobierno corporativo mediante lo que se conoce como la institución del Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría fue creado por esta ley 19.705 del año 2000 y el objeto de este comité de auditoría es proteger a los accionistas minoritarios respecto de los accionistas controladores de las sociedades anónimas que mencionábamos hace un rato, por los efectos nocivos que pueda tener en los capitales individuales de estos socios minoritarios, pero también de las consecuencias que pudieran tener las insolvencias y las quiebras. Les digo quiebra, pero nuestra regulación en realidad se denomina insolvencia de estos socios minoritarios, o bien que caigan en situaciones similares a la insolvencia. Entonces vamos viendo la regulación de 1981, absolutamente liberal, por lo mismo cuando nosotros hablamos, cuando se menciona constantemente este concepto de liberal, en cuanto a la concepción liberal que se incorporó en nuestra Constitución y que se incorpora en nuestra regulación del derecho privado nacional y la regulación del derecho privado especial, que es el derecho comercial, vamos viendo que lo que se busca, o existe mucha desconfianza dentro de los modelos liberales, de lo que es la gestión del Estado, lo que es la gestión del gobierno central. Por lo mismo, se busca liberar a los privados de esta supuesta mala administración que pueda hacer el Estado, de estas instituciones de carácter privado o de esta injerencia que pudieran tener el pueblo público dentro de lo privado. Mediante avanzado el tiempo, desde los 80 hasta ahora, ha sido necesario generar un mayor control y alguna fiscalización de los gobiernos corporativos y por eso encontramos modificaciones importantes en el año 2000 y 2009 a la regulación del año 81 que regula la sociedad anónima. Y les doy un ejemplo concreto de las situaciones de abusos, que se lo da también el texto que yo estoy ocupando, de abusos que cometen estos socios mayoritarios, que se cometieron en el pasado, afectando los derechos de los socios minoritarios. Y específicamente encontramos el caso de Enersis Chile, que el control de Enersis Chile fue fuertemente tomado y abusando de los derechos de los socios minoritarios por el grupo español Endesa España, y una sentencia de la Corte Suprema de julio del 2005 sancionó duramente con penas pecuniarias a estos llamados gestores clave, quienes antepusieron gestores clave, es decir, socios mayoritarios dentro de estas sociedades, que finalmente entregaron el control a esta sociedad extranjera, quienes antepusieron sus intereses de accionistas de control por sobre los intereses generales de los accionistas no controladores. Es decir, pensando aumentar su capital y pensando en su propio interés, ni siquiera pensaron los intereses generales de los accionistas no controladores. Es decir,
Hablamos de instituciones esencialmente de derecho privado, que se generan para el interés de los socios que son parte de esta sociedad, pero dentro de las sociedades anónimas, y particularmente de la sociedad anónima abierta, nosotros encontramos distinciones entre los socios gestores, los socios controladores, los socios miembros del directorio, de aquellos socios minoritarios que incluso en muchos casos ni siquiera tienen derecho a voto, o el voto que tienen es tan minoritario que no tienen cómo participar o cómo intervenir en un movimiento tan importante como traspasar Endesa Chile a este grupo controlador español Endesa España. Y por lo mismo, en la Corte Suprema, aún en el marco normativo que teníamos en ese tiempo, decidió castigar esta actitud de los socios controladores. Además, para que ustedes vayan viendo cómo nosotros estamos hablando de una institución esencialmente de derecho privado, pero hablamos también de gobiernos corporativos, es decir, ya dentro de la noción de esta institución de derecho privado, que son las sociedades anónimas, hablamos de la identificación de gobierno, y dentro de gobierno hablamos de socios mayoritarios que, si bien son socios gestores, socios que tienen mayor control de la sociedad, no pueden actuar, y véanlo como dentro de la regulación que nosotros hemos revisado hasta este punto, no pueden actuar solo pensando en su interés, sino que tienen que pensar actuando en el interés de la sociedad toda, incorporando los intereses de los socios minoritarios. ¿Por qué? Porque como socio gestor, como socio parte del directorio, como socio mayoritario, ya no solo ve por su interés en cuanto es parte de la sociedad anónima, sino que también debe ver por los intereses de la sociedad anónima, y los intereses de la sociedad anónima como institución privada, de derecho privado, de carácter independiente de sus socios, son más importantes que los intereses de estos socios mayoritarios en particular. Y eso implica, debido a que, lo que yo les decía, la crisis de moralidad dentro del punto de vista filosófico, cuando uno analiza el modelo liberal, la crisis de moralidad de quienes manejan los grandes capitales, entonces es necesaria mayor y mejor regulación por parte del Estado. Para quienes defienden el modelo aún, incluso quienes defienden el modelo liberal, están de acuerdo, como la OCDE, en generar un mayor gobierno, una mayor participación del Estado o una mayor fiscalización del Estado como garantía de quiénes serían los débiles jurídicos de esta relación, que serían los y las socios minoritarios. ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿No? Ya, entonces ahora vamos a tener 15 minutos de break y vamos a continuar estudiando y ya vamos a terminar la parte introductoria o histórica de sociedad anónima. Vamos a empezar a estudiar las clasificaciones de sociedad anónima. Entonces nos vemos en 15 minutos.